Un Mustang salvaje atrapado, su cuerpo poderoso enredado en un viejo alambre de púas oxidado, su espíritu apagándose con cada hora que pasaba. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba sufriendo, cuánto tiempo había estado luchando en soledad. La mayoría de la gente habría llamado a control de animales, demasiado asustados para acercarse a una criatura tan magnífica, pero también peligrosa. Pero un ranchero dio un paso al frente. Lo que sucedió después, nadie lo pudo haber imaginado. Una historia de valor, de confianza, y de un lazo inolvidable que cambiaría sus vidas para siempre. El sol de la mañana alargaba las sombras sobre las llanuras de Texas, mientras Michie Morgan conducía su vieja troca a lo largo de la cerca del rancho familiar. A sus 58 años, Michie ya había visto casi todo lo que esas 10,000 acres podían lanzarle. Había heredado el rancho Morgan de su padre, y su padre de su abuelo antes que él. 3 generaciones de sangre, sudor y determinación habían convertido ese lugar en una de las operaciones ganaderas más respetadas del sur de Texas. Michie se había levantado desde las 4 de la mañana, como siempre, revisando las cercas y los abrevaderos antes de que apretara el calor del día. Su border collie, Rex, solía acompañarlo en esas rondas matutinas, sentado en el asiento del copiloto. Pero el viejo perro se estaba recuperando de la mordida de una serpiente de cascabel y descansaba en la casa. Así que Michie iba solo, algo que normalmente no le pesaba. Había pasado gran parte de su vida adulta en soledad, desde que su esposa Mary falleció 5 años atrás. Ahora la tierra era su compañera, junto con su ganado y las visitas ocasionales de su hija que vivía en Dallas. Pero esa mañana, algo era distinto. La sinfonía habitual del rancho, el mugido lejano del ganado, los pájaros cantando desde los postes de cerca, los coyotes regresando a sus guaridas, fue interrumpida por otro sonido. Un relincho desesperado, agudo y doloroso, arrastrado por la brisa de la mañana. Michie redujo la velocidad de la troca, sus manos callosas apretando el volante mientras escaneaba el horizonte. Su abuelo siempre le había dicho que la tierra habla, si sabes escuchar. Pon atención a lo que no pertenece, solía decirle el viejo. Ahí es donde vas a encontrar problemas, o una oportunidad. Y entonces lo vio. A unos 50 metros del camino de tierra, enredado en un tramo de alambre de púas viejo, en la cerca que bordeaba el abandonado rancho Harley, había un Mustang salvaje. El aliento se le atoró en la garganta. No había visto un caballo salvaje en su propiedad en más de 10 años. La Oficina de Administración de Tierras había capturado a la mayoría de las manadas hacía tiempo, reubicándolas en zonas de preservación más al oeste. Esa yegua era magnífica, fácilmente de 1,5 metros de alzada, con un pelaje castaño que brillaba aún bajo el polvo y el sudor. Su crin color crema era larga y salvaje, enredada con ramas y pasto. Pero lo que le partió el corazón a Michie fue el estado en que estaba. El alambre de púas se había enroscado en su pata delantera y en el pecho como una trampa cruel. Las púas de metal afilado habían abierto profundas heridas en su piel. Manchas oscuras de sangre seca manchaban su pelaje donde había luchado durante horas contra el alambre. Michie apagó el motor y se quedó en un silencio aturdido. Los costados de la yegua subían y bajaban con agotamiento, su respiración era pesada y entrecortada. Espuma se acumulaba en las comisuras de su boca, señal de estrés severo y deshidratación. Su pata delantera derecha, la más atrapada, estaba en peor estado. Las púas habían cortado hasta el músculo, y Michie podía ver el blanco brillante del tendón bajo las heridas. Por un instante, sus miradas se cruzaron a lo lejos. Michie había mirado a los ojos de incontables caballos en su vida. Dóciles caballos de rancho, potros briosos, viejas yeguas llenas de sabiduría. Pero esto era distinto. En esos ojos oscuros e inteligentes vio dolor, vio miedo, sí, pero también algo que rara vez se encuentra en un animal salvaje, una súplica desesperada de ayuda. La mayoría de las criaturas atrapadas pelearían hasta su último aliento. Pero este Mustang había dejado de luchar. Estaba pidiendo misericordia. Las orejas de la yegua se giraron hacia él, y soltó otro relincho doliente. No era agresivo ni de advertencia, era un ruego. Michie sintió un nudo profundo en el pecho.
Ya había visto sufrir a muchos animales antes, era parte de la vida en el rancho. Pero esto era diferente. Era una realidad desafortunada de la vida en el rancho. Pero esto era distinto. No era la naturaleza siguiendo su curso ni el círculo de la vida desarrollándose frente a sus ojos. Era una criatura magnífica, muriendo lentamente por la negligencia humana. Esa vieja cerca debió haberse reparado hace años. El corazón de Michei golpeaba contra sus costillas mientras pensaba en sus opciones. Lo sensato sería llamar al control de animales del condado. Tal vez al alguacil. Ellos tenían rifles con dardos tranquilizantes, experiencia con animales peligrosos, el equipo adecuado. Un mustang salvaje podía matar a una persona fácilmente con una sola patada bien colocada. Él había visto lo que una bestia de 500 kilos, presa del pánico, podía hacerle a un hombre. Su vecino, Chip Hamilton, todavía caminaba cojeando por la patada que recibió hace 15 años al intentar lazar un bronco espantado. Pero al mirar de nuevo esos ojos oscuros e inteligentes, Michei sintió que el tiempo se le escapaba. La yegua se estaba deshidratando rápido bajo el calor de Texas, que ya rozaba los 32 grados aunque aún no eran ni las 8 de la mañana. Su respiración se volvía cada vez más trabajosa. La pérdida de sangre, el shock y el agotamiento estaban cobrando factura. Si conducía las 20 millas hasta el pueblo en busca de ayuda, si esperaba a que llegaran las autoridades con sus protocolos y su equipo, ella estaría muerta antes de que alguien pudiera cortar siquiera el primer alambre. Michei pensó en Mary. Ella siempre lo regañaba por su corazón blando cuando se trataba de animales. Recogerías a cada gato callejero del condado si yo te dejara, solía decirle, sacudiendo la cabeza pero con una sonrisa en los labios. Mary se había ido hacía 5 años, pero Michei aún podía escuchar su voz en los momentos difíciles. La imaginó a su lado, con las manos en la cintura, mirando a la yegua atrapada. «Pues ¿qué esperas?», le diría. «Ese caballo necesita ayuda, y tú eres el único aquí que puede dársela». Michei tomó su decisión. Metió la mano detrás del asiento y sacó sus pinzas para cortar alambre, esas herramientas pesadas que todo ranchero llevaba consigo para reparar cercas. La voz de su abuelo resonó en su mente. «Hijo, a veces ser ranchero significa hacer cosas que te dan miedo. La tierra y los animales no esperan un momento conveniente». Sus botas pisaron la tierra dura y comenzó a caminar lentamente hacia la yegua atrapada. Cada paso era deliberado, medido. Había trabajado con caballos toda su vida, pero nunca con uno salvaje. Nunca con uno que sufriera tanto y estuviera tan asustado. Hablaba en voz baja, serena, el mismo tono que había usado para calmar a incontables potros a lo largo de los años. «Tranquila, muchacha, tranquila. Sé que tienes miedo, pero estoy aquí para ayudarte». Las orejas del Mustang giraron hacia él, como antenas siguiendo cada movimiento. Sus fosas nasales se abrieron, captando su olor, humano, sí, pero también caballo, cuero, heno, y ese aroma honesto de un hombre que había pasado su vida trabajando con animales. Michei veía cómo la yegua procesaba esa información, decidiendo si él era amigo o enemigo. Al acercarse, pudo apreciar toda su magnificencia. Aún atrapada y herida, era impresionante. Su conformación era perfecta, la cabeza fina y el cuello arqueado de ascendencia española, los poderosos cuartos traseros capaces de recorrer kilómetros de terreno áspero, y esos ojos inteligentes que no dejaban escapar nada. No era cualquier caballo salvaje. Era una verdadera Mustang, descendiente de los que habían dado forma al viejo oeste. «No voy a hacerte daño», susurró Michei, deteniéndose a unos 3 metros de distancia. «Pero necesito acercarme lo suficiente para cortar ese alambre. Vas a tener que confiar en mí». La yegua lo estudió con sus ojos oscuros, la cabeza erguida a pesar del dolor. Michei pudo ver el instante en que algo cambió en su expresión. Ya no luchaba, ya no intentaba escapar. Estaba esperando, observando, y contra toda lógica e instinto, estaba eligiendo confiar en ese extraño humano que le hablaba con voz suave. «Tranquila, muchacha», murmuró Michei mientras se arrodillaba lentamente junto al animal atrapado, moviéndose con el cuidado deliberado de alguien que sabía que un solo error podía costarle la vida. «Voy a ayudarte, pero esto va a doler». De cerca, el daño era aún peor de lo que había imaginado. El alambre no solo estaba enredado en su pata y en su pecho.
Se había torcido en un nudo cruel que se apretaba más con cada movimiento de la yegua intentando liberarse. Algunas púas se habían enterrado tan profundo que desaparecían en su carne. Las heridas eran irregulares, sucias, contaminadas de óxido y tierra. Las heridas estaban contaminadas con óxido y suciedad. Las manos de Michei temblaban ligeramente mientras colocaba las pinzas de corte, no por miedo, aunque claro que tenía miedo, sino por el peso de la responsabilidad. Un solo error, un corte en el lugar equivocado, y podía seccionar una arteria. La yegua podría desangrarse en cuestión de minutos. Sus movimientos tenían que ser perfectos. El primer alambre estaba enrollado alrededor de su pecho, justo detrás de las patas delanteras. Michei podía sentir el corazón de la yegua latiendo con fuerza contra su brazo mientras posicionaba la herramienta. Su piel se estremecía al contacto, pero no se apartaba. Su respiración era rápida y superficial, todo su cuerpo temblando de agotamiento y dolor. «Este va a doler más que los demás», le advirtió como si pudiera entender. «Pero después empezará a mejorar». Con cuidado, apretó las manijas. El alambre viejo era duro, corroído por el óxido, y requirió más fuerza de la que esperaba. Cuando por fin se partió, el sonido metálico y agudo cortó el aire de la mañana. La yegua se sacudió violentamente, soltando un relincho agudo que atravesó a Michei como un cuchillo. Por un instante aterrador, su cabeza giró hacia él y pudo ver el blanco de sus ojos. Cada músculo de su cuerpo se tensó, lista para atacar. Michei se congeló, sin atreverse siquiera a respirar, convencido de que su intento de rescate estaba a punto de convertirse en su sentencia de muerte. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. En lugar de atacar, la yegua bajó ligeramente la cabeza, como si le diera permiso de continuar. El gesto fue tan humano, tan deliberado, que Michei sintió lágrimas arder en sus ojos. «¿Lo entiendes, verdad?», susurró. «Sabes que estoy tratando de ayudarte». El segundo alambre rodeaba su pata delantera, justo encima de la rodilla. Ese había cortado más profundo, y Michei alcanzaba a ver el músculo expuesto y el blanco brillante del tendón bajo la herida. Apenas liberó la presión, la sangre brotó con más abundancia de la que hubiera querido. Alambre por alambre, Michei trabajó con un cuidado extremo. Cada corte traía una nueva oleada de dolor, y cada vez la yegua se estremecía y temblaba, pero nunca lo atacaba. Su confianza era absoluta, y desgarradoramente humilde. Michei se sorprendió hablándole sin parar, explicándole lo que hacía, disculpándose por el dolor, prometiendo que pronto terminaría. El sol subía cada vez más alto y el sudor le caía de la frente a las manos, volviendo resbalosas las pinzas. La espalda le ardía por la postura incómoda, y las rodillas le gritaban de dolor por estar tanto tiempo hincado en la tierra dura. Pero no se atrevía a descansar. La yegua se debilitaba con cada minuto que pasaba. Cuando llegó al último alambre, el que estaba más apretado alrededor de su pata herida, Michei dudó. Ese alambre llevaba más tiempo allí, había cortado más profundo. Estaba prácticamente incrustado en su carne, y retirarlo iba a causar un dolor insoportable. «Sé que esto va a ser muy malo, muchacha, pero es el último», susurró, colocando las pinzas con precisión quirúrgica. «Después de esto, serás libre». La yegua pareció entender la importancia del momento. Giró la cabeza y lo miró directamente, y Michei vio en sus ojos algo que le robó el aliento. No era solo confianza. Era gratitud. Esa criatura salvaje, que jamás había conocido la caricia de un humano, le estaba agradeciendo por salvarle la vida. Con una presión final y cuidadosa, Michei cortó el último alambre. Este saltó con fuerza violenta, azotando el aire y dejando un corte profundo y sangrante en su piel. La yegua alzó la cabeza con un relincho poderoso que resonó por toda la llanura. No era de dolor esta vez, era de triunfo. Estaba libre. Michei retrocedió de golpe, dándole espacio. Estaba seguro de que saldría corriendo de inmediato, pero en lugar de eso, la Mustang probó con cautela su pata herida, apoyando apenas un poco de peso. Dio un paso tímido, luego otro. La sangre goteaba de sus heridas, pero podía moverse. Entonces hizo algo que rompió todas las ideas que Michei tenía sobre los caballos salvajes. Caminó directamente hacia él, y bajó la cabeza hasta que su hocico quedó a centímetros de su rostro. Su aliento cálido acarició la mejilla de Michei, y por un momento se quedaron ahí, mirándose.
Depredador y presa. Salvaje y doméstico. Miedo y confianza. Todas las barreras entre humano y animal se disolvieron en ese instante de conexión. Pero la euforia de Michei duró poco. Al mirar las heridas de la yegua, la realidad lo golpeó. Estaba libre del alambre. Pero estaba gravemente herida, deshidratada y vulnerable a los depredadores. La infección era casi segura sin un tratamiento adecuado. En la vida salvaje, los animales heridos rara vez sobrevivían, y mucho menos con heridas tan severas. El Mustang sangraba y estaba débil, incapaz de apoyar por completo su pata lastimada. Michei sabía que no podía simplemente dejarla ahí. Pero también entendía que lo que hiciera en ese momento decidiría si esa historia de rescate terminaría en triunfo o en tragedia. «Aún no hemos terminado, ¿verdad?», murmuró, mirándola a los ojos. «Necesitas atención médica, y la necesitas ya». Michei sacó su botiquín de primeros auxilios y varias botellas de agua de la troca, con la mente corriendo a toda velocidad. Había atendido incontables veces a reses heridas, pero esto era distinto. El ganado era dócil, acostumbrado al trato humano. Esta yegua había vivido toda su vida libre, con cada instinto gritando que los humanos eran peligrosos. Y aún así, de alguna manera, le estaba permitiendo ayudarla. Con movimientos lentos y cuidadosos, Michei regresó al lado de la yegua. Ella lo observaba con atención, pero no se apartaba. Abrió una botella de agua y comenzó a limpiar las peores heridas, vertiendo el líquido fresco sobre los cortes más profundos para arrastrar la tierra y los restos. La yegua se estremeció por el agua fría, pero permaneció perfectamente quieta. «No sé si puedes entenderme», dijo Michei mientras trabajaba, «pero vas a necesitar puntadas en algunos de estos cortes y antibióticos. De otra manera, se van a infectar». Las orejas de la yegua se movieron hacia adelante al escuchar su voz, como si realmente estuviera poniendo atención a sus palabras. Cuando Michei le ofreció agua en sus manos ahuecadas, ella bebió agradecida, lamiendo sus palmas con una suavidad sorprendente. Ese simple acto de confianza, un animal salvaje bebiendo de las manos de un humano, conmovió a Michei mucho más de lo que esperaba. Sacó una vieja cobija para caballos de su camioneta y la extendió en el suelo, creando un sitio limpio donde pudiera descansar. Para su asombro, la yegua avanzó cojeando hasta la cobija y se acomodó con cuidado, dejando escapar un profundo suspiro de agotamiento. A medida que la mañana se transformaba en tarde, Michei llamó a su veterinaria, la doctora Samantha Collins. Samantha había tratado a los animales del rancho Morgan por más de una década, pero nunca había recibido una petición como esa. ¿Un Mustang salvaje?, preguntó al teléfono, incrédula. «Michei, ¿estás absolutamente seguro de esto? Los caballos salvajes pueden ser increíblemente peligrosos, sobre todo cuando están heridos». «Samantha, deberías verla», respondió Michei, observando cómo la yegua levantaba la cabeza para mirarlo, como si supiera que hablaban de ella. «No está actuando como un caballo salvaje, está actuando como si supiera que intento ayudarla. Me está confiando su vida». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Samantha conocía a Michei desde que era joven, cuando luchaba por mantener el rancho a flote tras la muerte de su padre. Había visto su don con los animales, esa habilidad casi mística para calmar incluso a las bestias más ariscas. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero voy a llevar tranquilizantes por si acaso. Si se pone agresiva, tendremos que sedarla». «No creo que los necesites», contestó Michei, mirando a la yegua, que descansaba tranquila sobre la cobija. «Pero tráelos de todos modos». Mientras esperaban la llegada de la doctora Collins, Michei se sentó junto al Mustang, ofreciéndole agua y simplemente haciéndole compañía. La yegua parecía valorar su presencia, relinchando suavemente cada vez que él se alejaba por suministros. Tenía los ojos más expresivos que Michei había visto en un caballo, inteligentes, atentos, llenos de lo que solo podía describir como gratitud. Cuando el calor de la tarde arreció, Michei improvisó un refugio con su camioneta y una lona, creando sombra para ambos. La yegua observaba con interés, y cuando él le indicó que se moviera hacia la sombra, lo hizo sin dudar. «Vaya, sí que eres una caja de sorpresas, ¿eh?», murmuró Michei, acomodándose junto a ella bajo el refugio. La mayoría de los caballos habrían corrido en cuanto quedaran libres, pero aquí estás, confiando en un humano que ni conoces. La yegua giró la cabeza hacia él y,
Por un instante, Michei juraría que intentaba comunicarle algo concreto. Sus ojos oscuros tenían una inteligencia que iba más allá del simple instinto animal. Había sabiduría en ellos, y un dolor que iba mucho más profundo que sus heridas físicas. Que iba mucho más allá de sus heridas físicas. Michei no pudo evitar preguntarse cuál era la historia de esa yegua. ¿Cuántos años tendría? ¿Había nacido salvaje, o descendía de caballos domésticos que habían escapado? ¿Alguna vez había conocido la bondad de un ser humano, o era esta su primera experiencia con la compasión humana? Las cicatrices en su cuerpo hablaban de una vida dura, heridas viejas de depredadores, marcas del terreno agreste, el desgaste inevitable de sobrevivir en la naturaleza. «Has pasado por el infierno, ¿verdad, muchacha?», dijo en voz baja. «Pero eres fuerte. Eres una sobreviviente». Como si entendiera sus palabras, la yegua se movió ligeramente, acercándose a él. El gesto fue sutil, pero inconfundible. Buscaba consuelo en su presencia. Michei sintió un nudo en la garganta. En todos sus años trabajando con caballos, jamás había vivido algo así. La conexión que sentía con ese Mustang salvaje era inmediata, profunda, como si fueran viejos amigos que se reencontraban después de una larga separación. La doctora Collins llegó con su clínica móvil 2 horas más tarde. Al ver la escena, negó con la cabeza, asombrada. En sus 20 años de práctica veterinaria había visto muchas situaciones inusuales, pero nunca algo como aquello. «Michei Morgan», dijo, acercándose lentamente con su maletín médico. «En todos los años que te conozco, nunca dejas de sorprenderme. Pero esto es algo completamente distinto». El Mustang observó la llegada de la doctora con ojos atentos, pero tranquilos. Cuando la veterinaria se arrodilló a su lado y comenzó a examinar las heridas, la yegua permaneció perfectamente quieta, como si entendiera que esa humana también estaba ahí para ayudarla. «Estos cortes son profundos», murmuró la doctora Collins, palpando con cuidado las peores heridas. «Varias necesitan sutura. Pero Michei, tengo que decirte, su temperamento es absolutamente extraordinario. He tratado caballos domésticos mucho menos cooperativos que ella». El tratamiento duró más de 2 horas. La doctora Collins limpió cada herida a fondo, aplicó ungüento antibiótico y suturó los cortes más graves con precisión meticulosa. La yegua se estremecía de vez en cuando, pero nunca intentó apartarse ni golpear. Parecía entender que ese dolor momentáneo era necesario para sanar. «Va a necesitar cuidados diarios por al menos 2 semanas», explicó la doctora mientras guardaba su equipo. «Antibióticos 2 veces al día, vendas limpias y reposo total. La pata no está rota, por suerte, pero los cortes son lo bastante profundos como para dañar el músculo. Si intenta correr antes de tiempo, podría lastimarse de forma permanente». Michei asintió, su decisión ya tomada. «Yo la cuidaré». «Michei», dijo la doctora suavemente, «entiendes en lo que te estás metiendo, ¿verdad? Esto no es un caballo doméstico que puedas meter en un establo. Es salvaje. Cuando sane, querrá regresar con su manada. ¿Estás preparado para eso?» Michei miró al Mustang, que observaba su conversación con esos ojos inteligentes. «Me preocuparé de eso cuando llegue el momento. Ahora mismo, ella necesita ayuda, y yo soy el único que puede dársela». Después de que la doctora Collins se marchó, Michei enfrentó el reto de llevar a la yegua herida a un lugar donde pudiera atenderla correctamente. El rancho tenía varios potreros y corrales, pero todos diseñados para caballos domesticados. Eligió un potrero tranquilo detrás del granero principal, lo bastante amplio para darle espacio, pero lo suficientemente seguro para mantenerla protegida. Moverla fue una operación delicada. Michei echó en reversa la troca hasta la cerca del potrero y construyó una rampa improvisada con tablones de madera. Luego, hablándole en el mismo tono suave que había usado todo el día, la animó a caminar lentamente hacia el corral. Para su asombro, ella lo siguió de buena gana, cojeando con la pata herida, pero avanzando con firmeza. Al llegar al potrero, entró sin dudar y se dirigió de inmediato al bebedero, bebiendo con ansias. «Caray», murmuró Michei para sí mismo. «Es como si hubieras vivido en un rancho toda tu vida». Esa primera noche, Michei apenas durmió. La revisaba cada pocas horas, temiendo que intentara escapar o que sus heridas empeoraran. Pero cada vez que la visitaba, la encontraba descansando en paz,
levantando la cabeza solo para reconocer su presencia con un suave resoplido. Para el tercer día, ya habían establecido una rutina. Con el tiempo, una rutina comenzó a formarse. Michei llegaba al amanecer con heno fresco y grano, revisaba sus heridas y le aplicaba vendas nuevas. La yegua, a la que había empezado a llamar Spirit, se acercaba a la cerca en cuanto veía llegar su camioneta. Relinchaba suavemente cuando él aparecía, y parecía disfrutar de esas conversaciones tranquilas que compartían. ¿Sabes?, le dijo Michei una mañana mientras limpiaba sus heridas. Mi esposa Mary te habría amado. Ella siempre decía que yo tenía un don con los caballos, pero creo que eres tú quien está haciendo todo el trabajo aquí. Tú estás eligiendo confiar en mí. Las orejas de Spirit se movieron hacia adelante al escuchar el nombre de Mary, como si percibiera la emoción en la voz de Michei. Él se sorprendió contándole acerca de su esposa, sobre la vida que habían tenido juntos en el rancho, sobre lo vacío que se sentía todo desde que ella había partido. La yegua escuchaba con lo que parecía ser genuina atención, de vez en cuando empujándolo suavemente con el hocico, como si intentara consolarlo. Con el paso de los días, las heridas de Spirit comenzaron a sanar de manera sorprendente. La doctora Collins quedó maravillada en sus visitas de seguimiento. Nunca había visto a un caballo sanar tan rápido, dijo, revisando las suturas y observando su actitud. Michei se está encariñando contigo. Esto no es simple tolerancia ni resignación. Ella de verdad parece preocuparse por ti. Michei también lo había notado. Spirit había empezado a seguirlo por el potrero, permaneciendo cerca cuando reparaba las cercas o limpiaba el bebedero. Cuando él se sentaba a descansar en el suelo, ella se quedaba de pie a su lado, a veces bajando la cabeza para soplarle aire tibio sobre el cabello. Una tarde, mientras Michei terminaba las labores del día, escuchó cascos a lo lejos. Alzó la vista y vio una pequeña manada de caballos salvajes en la loma sobre el rancho. Una docena de animales, observando el potrero donde Spirit se encontraba. El corazón de Michei se encogió al comprender lo que aquello significaba, su familia la había encontrado. Spirit también los vio. Alzó la cabeza con orgullo y lanzó un relincho largo, agudo, que resonó en el valle. Los caballos en la loma respondieron, sus llamados viajando con el viento de la tarde. Durante varios minutos, la conversación continuó, caballos salvajes llamando a uno de los suyos. Pero Spirit no intentó escapar. Respondía a su manada, sí, pero permanecía en el potrero, junto a Michei, aunque su familia la invitaba desde la loma. Esa noche, Michei se quedó horas sentado en el porche, pensando en lo que había presenciado. Spirit estaba dividida entre dos mundos, la vida salvaje que siempre había conocido, y la seguridad y el cuidado que había encontrado con él. Sabía que pronto tendría que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Durante las siguientes 3 semanas, Michei cuidó de Spirit con una dedicación que hasta él mismo lo sorprendía. Cada mañana y cada tarde pasaba horas en el potrero, no solo atendiendo sus heridas, sino simplemente estando presente. Llevaba su café matutino hasta la cerca y se sentaba en silencio mientras ella pastaba. Por las noches, a menudo se quedaba mucho más allá del atardecer, hablándole de su día, de sus recuerdos, de sus temores sobre el futuro. Spirit parecía anticipar su llegada. Con frecuencia, Michei la encontraba esperándolo en la entrada, con la cabeza vuelta hacia el camino, como si hubiera estado atenta a su camioneta. Aquella imagen nunca dejaba de conmoverlo. Esa criatura magnífica, que debería haber temido a los humanos, en cambio aguardaba ansiosa su compañía. El lazo entre ellos se profundizaba cada día. Spirit comenzó a mostrar conductas que asombraban a la doctora Collins y a cualquiera que las presenciara. Lo seguía por el potrero como un perro leal, a menudo descansando el hocico sobre su hombro mientras él trabajaba. Cuando se sentaba a descansar, ella se colocaba a su lado, y en ocasiones incluso se echaba en el suelo para estar a su altura. Un momento particularmente significativo llegó en la segunda semana de recuperación de Spirit. Michei atravesaba un día difícil, se acercaba el aniversario de la muerte de Mary, y se sentía especialmente solo. Se sentó en el potrero, con la espalda contra un poste de la cerca, perdido en recuerdos y tristeza. Spirit se le acercó lentamente, y para asombro de Michei, se tumbó con cuidado a su lado, su cuerpo enorme brindándole calor y consuelo. Apoyó la cabeza en su regazo y permaneció allí por más de 1 hora,
ofreciéndole una compañía silenciosa que decía más que cualquier palabra. Michei pensó entonces, Mary habría dicho. Fuiste enviada para mí, susurró Michei, pasando su mano por el cuello de Spirit. Ella siempre creyó que las cosas pasaban por una razón. Las heridas de la yegua habían sanado maravillosamente, pero Michei temía el día en que la doctora Collins declarara que ya estaba lista para regresar a la vida salvaje. Se había acostumbrado a su rutina diaria, a esa sensación de propósito que le daba cuidarla. El rancho volvía a sentirse vivo, de una forma en que no lo había estado desde la partida de Mary. Pero también sabía que estaba siendo egoísta. Spirit no era un caballo doméstico que pudiera vivir feliz en cautiverio. Era salvaje, había nacido libre, y pertenecía con los suyos. La manada continuaba apareciendo en la loma casi todas las tardes, sus llamados recordándole constantemente la vida que ella había dejado atrás. Michei luchaba contra esas emociones encontradas, su creciente amor por Spirit y el respeto profundo por lo que ella realmente era. Se encontró investigando sobre la conservación de caballos salvajes, aprendiendo acerca de los desafíos que enfrentan las manadas de mustangs en la América moderna. Cuanto más aprendía, más entendía que la libertad de Spirit no era solo cuestión de su felicidad individual, sino de preservar algo precioso e irreemplazable. Durante su tercera semana de recuperación, la doctora Collins declaró que Spirit estaba lista para regresar a la vida salvaje. Sus heridas han sanado por completo, dijo mientras la examinaba por última vez. Esa pata está tan fuerte como siempre. Físicamente, no hay razón para que no retome su vida normal. Michei asintió, con la garganta apretada por la emoción. Sabía que ese día llegaría, pero no estaba preparado para lo mucho que dolería. Michei, dijo la doctora Collins con suavidad, sabes que lo que hiciste aquí es extraordinario, ¿verdad? No solo le salvaste la vida. Le mostraste que los humanos también pueden ser bondadosos. Eso se quedará con ella para siempre. Esa tarde, Michei se sentó en el potrero con Spirit, sabiendo que podía ser la última vez. La yegua parecía sentir que algo era distinto. Se mantuvo cerca de él, rozando su hombro con el hocico, respirando suavemente contra su cuello. Tengo que dejarte ir, dijo al fin, casi en un susurro. Tú lo sabes, ¿verdad? Allá afuera está tu familia. Es ahí donde perteneces. Spirit levantó la cabeza y miró hacia la loma, donde su manada se recortaba contra el atardecer. Luego volvió la mirada a Michei, con esos ojos oscuros que parecían llenos de comprensión. En una mañana fresca de principios de octubre, exactamente 4 semanas después de su primer encuentro, Michei abrió de par en par la puerta del potrero. Había pasado la mayor parte de la noche en vela, luchando con la decisión que sabía que debía tomar. Spirit permanecía en el centro del corral, mirando alternativamente la puerta abierta y a Michei, con una expresión casi humana en su complejidad. Eres libre, muchacha, dijo Michei, la voz cargada de emoción. Tu familia te espera allá arriba en la loma. Es hora de volver a casa. Por largos minutos, ninguno se movió. El aire de la mañana estaba lleno de los llamados de la manada de Spirit, sus voces viajando desde la colina donde aguardaban. Michei podía verlos claramente, caballos magníficos corriendo libres por las llanuras, la vida para la cual Spirit había nacido. Pero en lugar de lanzarse hacia la libertad, Spirit caminó lentamente hacia donde Michei estaba. Se acercó como lo había hecho aquel primer día, con total confianza y algo que se parecía mucho al afecto. Lo empujó suavemente con el hocico y luego apoyó su cabeza contra su pecho. Michei rodeó su cuello con los brazos, sintiendo el calor de su pelaje, respirando ese aroma salvaje que ningún encierro podría borrar. Me diste algo que no sabía que necesitaba, susurró. Me recordaste lo que es tener un propósito otra vez. Spirit se apartó y lo miró directamente a los ojos. En esa mirada, Michei vio gratitud, afecto, y algo más, una especie de despedida que trascendía todas las barreras entre especies. Entonces, con una respiración profunda que parecía robarle el valor, dio un paso a través de la puerta. No corrió de inmediato. Avanzó hasta el límite de la propiedad de Michei y se detuvo, girando la cabeza para mirar al hombre que le había salvado la vida. Michei levantó la mano en un pequeño saludo. Spirit sacudió la cabeza con orgullo, un gesto que parecía un reconocimiento, una promesa de que lo recordaría. Y entonces,
con el cuello erguido y la melena ondeando al viento. Ella galopó hacia las colinas lejanas. Michei la observó mientras alcanzaba la cima de la loma y era recibida de nuevo por su manada con relinchos jubilosos y empujoncitos juguetones. Por un instante, toda la manada quedó dibujada contra el cielo, una escena de belleza salvaje que le robó el aliento. Cuando los caballos desaparecieron tras la loma, Michei sintió una mezcla compleja de pérdida y plenitud. Había hecho lo correcto, pero eso no hacía que doliera menos. En las semanas siguientes, Michei se descubrió cambiado por su experiencia con Spirit. El rancho ya no se sentía tan vacío, y descubrió que su capacidad de esperanza no había muerto con Mary, después de todo. Comenzó a ser voluntario en una organización local de rescate de vida silvestre, usando sus habilidades para ayudar a otros animales heridos a regresar a su vida natural. Pero lo más sorprendente de la historia aún estaba por llegar. 3 meses después de la liberación de Spirit, Michei revisaba las cercas en la parte más lejana de su propiedad cuando escuchó un sonido familiar, un suave relincho que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Giró la cabeza y vio una figura castaña entre los árboles. El aire se le atoró en la garganta. Spirit emergió del bosque, pero no venía sola. A su lado trotaba un potrillo, con los mismos ojos inteligentes y el mismo porte orgulloso. Su cría, nacida libre. Vaya, que me parta un rayo, murmuró Michei, mirando cómo la madre y el hijo se acercaban a la cerca. Viniste a mostrarme a tu bebé. Spirit caminó directo hacia la cerca, lo bastante cerca para que Michei pudiera tocarla, aunque él mantuvo las manos a los costados. Se quedó ahí varios minutos, permitiéndole admirar a su potrillo, como si compartiera con él la parte más preciosa de su vida, el regalo de la nueva generación. El potrillo lo miraba con curiosidad, pero con cautela, pegado siempre al costado de su madre. Spirit le relinchó suavemente, y Michei juraría que le estaba diciendo al pequeño que ese humano era seguro, que era un amigo. Al cabo de unos minutos, Spirit se apartó de la cerca. Le lanzó a Michei una última mirada, llena de gratitud y recuerdo, y luego condujo a su potrillo de regreso a la naturaleza. Pero esa no fue la última vez que Michei la vio. En los años siguientes, Spirit apareció ocasionalmente en su propiedad, a veces sola, a veces con su familia creciente. Nunca volvió a acercarse a la cerca, pero pastaba tranquilamente a la vista de la casa del rancho, como si quisiera asegurarse de que el hombre que le había salvado la vida seguía bien. Esas visitas se convirtieron en una fuente de profunda alegría para Michei. Se sentaba en su porche, con su café de la mañana, observando a Spirit y a sus crías moverse con gracia y libertad por su tierra, tal como habían nacido para hacerlo. Vecinos y visitantes quedaban maravillados al ver caballos salvajes tan cómodos cerca de la presencia humana. Pero Michei lo entendía. Spirit le estaba mostrando que la confianza, una vez otorgada, puede durar toda la vida. Años después, cuando la gente le preguntaba a Michei por lo más importante que le había ocurrido en el rancho, él contaba la historia de una mañana en la que escuchó un grito de ayuda, y decidió responder. Les describía el momento en que una criatura salvaje lo miró a los ojos y eligió confiar en él, y cómo esa confianza cambió ambas vidas para siempre. La historia se difundió por todo el condado, inspirando a otros a mostrar compasión por los animales salvajes que compartían su tierra. Michei llegó a ser conocido como el hombre que había forjado una amistad imposible con un Mustang. Prueba de que los lazos entre humanos y animales podían trascender el miedo y el instinto. Pero para Michei, lo más importante no fue el rescate en sí. Fue lo que Spirit le enseñó sobre la sanación, la confianza y el coraje que se necesita para amar lo suficiente como para dejar ir. Ella le mostró que incluso en lo más profundo del dolor y la soledad, el corazón puede volver a abrirse a nuevas conexiones, nuevos propósitos, nuevas razones para tener esperanza. Algunos lazos no pueden explicarse con lógica ni ciencia. Algunos vínculos van más allá de lo que creemos saber del mundo natural. Esta no es solo la historia de un ranchero que salvó a una yegua salvaje. Es la historia de cómo, a veces, al salvar a otro ser, nos salvamos a nosotros mismos. En las mañanas tranquilas, cuando el viento sopla en la dirección justa y la luz ilumina las colinas de cierta manera, Michei aún la escucha, un relincho distante, llevado por la brisa. Es Spirit, llamándolo desde algún lugar de las vastas llanuras, dejándole saber que está a salvo, que es libre, y que recuerda al humano que eligió ayudar cuando más lo necesitaba.
Michei siempre levanta su taza de café en un saludo silencioso hacia el horizonte cuando escucha ese llamado. Porque algunas amistades no necesitan palabras ni cercanía. Solo requieren confianza, valentía, y la sabiduría de entender que los actos más grandes de amor a veces significan dejar ir. Gracias por galopar con nosotros en otra increíble aventura de caballos. Ya sea que estés aquí por las historias de rescates que conmueven el corazón, por los campeones de competencia, o por esos lazos irrompibles entre caballos y humanos, tu apoyo significa el mundo para nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, por favor regálanos un me gusta. Nos ayudas a compartir estas historias con más amantes de los caballos y de los animales en todo el mundo. ¿Tienes una historia con caballos que quieras compartir? Escríbela en los comentarios. Nos encanta escuchar a nuestra comunidad. Tal vez tu historia inspire nuestro próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras aventuras ecuestres. Publicamos nuevas historias todos los días /semana, y créeme, no querrás perderte lo que viene. Hasta la próxima, sigue cabalgando hacia tus sueños, y recuerda, cada caballo tiene una historia que merece ser contada.